Hola, buenas tardes compañeros. Bueno, esta es una jornada que vamos a hacer una entrevista a Casey Wonder, un enviado especial que tenemos allá en el Reino Unido. Y bueno, nos va a poner un poco al tanto de cómo está la política británica bueno, y sus menesteres. Y bueno, a través de esta entrevista vamos a entrarnos un poco. Antes que nada, bueno, mi nombre es Mariano Enríquez, pertenezco a la agrupación LIO que conduce Nidia Lirola. Pertenecemos al partido Principios y Valores que conduce el compañero Guillermo Moreno. Así que bueno, para comenzar, hace unos días hemos entablado estas conversaciones con Casey así informalmente y después de unas cuantas charlas y unas cuantas data, mucha data tiene este chico, empezamos a pergeñar un poco esta entrevista para conocer un poco más del Reino Unido. Así que Casey, Creo que el problema fue cuando dijiste que el Partido Laborista es socialdemócrata. Y obviamente yo empecé, no, le tuve que responder un audio de 22 minutos explicando que no es así. A ver, es tan socialdemócrata como el Partido Justicialista, vamos a decir. Entonces, pero no es el Partido Demócrata a nivel Reino Unido. No, es el Partido de los Trabajadores, que obviamente muchos partidos de los trabajadores, lamentablemente, aceptaron el neoliberalismo. Pero bueno, son cosas. Te propongo esto para continuar. Si nos podés hacer una descripción de los partidos que hay en Inglaterra para que tanto yo me empiece a desarrollar un poco más y los compañeros que van a ver la entrevista después la empiecen a conocer un poco más también. Sí, bueno, el Partido Conservador obviamente es el partido más exitoso en la historia mundial de cualquier partido, porque está hace más de 3 siglos, pero aparte de eso, obviamente es el partido del gobierno británico. Es muy raro no ver un partido, no ver al Partido Conservador gobernando el Reino Unido. Generalmente lo hacen, por cómo funciona el sistema, por el hecho de que pueden apelar tanto a zonas industriales como zonas rurales, que al Partido Laborista le cuestan las zonas rurales. Lo que había en su época era dos partidos, Partido Liberal y Partido Conservador. Básicamente dos miradas imperialistas. El Partido Liberal yendo a las colonias y produciendo las colonias para después que esa manufactura vaya al Reino Unido con mano barata esclava casi en India o en otras regiones. Partido Conservador más proteccionista, de una mirada económica, en realidad una mirada más productivista incluso, del Estado, ¿no? De mantener el status quo desde el Estado, ¿no? El Partido Liberal era el partido de la burguesía, el partido de queremos controlar, digamos, por esto también el Partido Laborista siendo muy antimonárquico en sus principios, mientras que el Partido Conservador el que permanecía a la monarquía. Hay dos miradas en ese lugar, la aristocracia y la burguesía, porque la aristocracia británica no es lo mismo que la burguesía, aunque en algún momento se juntaron, podríamos decir, o que se hicieron una. Pero no es lo mismo, realmente. Boris Johnson es un aristócrata, el ex primer ministro. El nuevo primer ministro es un multimillonario, no es un aristócrata. Tampoco es un burgués, pero bueno, es el capitalismo financiero. Empleados del capitalismo financiero. Entonces, esos son los dos partidos. ¿Qué pasa? Hubo un partido que protestaba este modelo político anarquista, que era el Partido Radical. Muchos movimientos de los trabajadores, al ser el Estado el opresor y el que garantizaba la desigualdad social, muchos movimientos eran antiestatistas en Europa y en el Reino Unido también. Pero después el Partido Radical se pone en traje, empiezan a fumar pipa, se ponen la corbata roja y empiezan a hablar un poquito más estructuradamente, hablan a mayores sectores sociales y se convierte en el Partido Laborista. Mucha de la gente del Partido Radical emerge en el Partido Laborista. Y el Partido Laborista entonces empieza a ser de 1900 una importante fuerza en el Parlamento, hasta que en 1924 tiene primer gobierno, dura solamente 6 meses, porque lo que hicieron fue la jubilación para todos los trabajadores, y eso fue, colapsó todo, no se podía. Y después obviamente en el 29, 45, 64, 97, 74 también, o sea, bueno, pero bueno, en definitiva los tres partidos hoy en día son el Partido Laborista, que vino a reemplazar al Partido Liberal como oposición o gobierno
potencial. Y el Partido Liberal se convirtió en una tercera fuerza que perdió mucho de sus votos cuando salió con el Partido Conservador en el 2010. O sea, en el 2010 ellos tenían 57 bancas, en el 2015 8 bancas después de ser parte del gobierno conservador. Pero la gente dijo, para eso voto conservador si voy a obtener un gobierno a través de los liberales. Pero bueno, en definitiva, si uno ve el mapa británico, lo interesante es que parece que el Partido Laborista no le va muy bien, porque le va bien en las grandes ciudades y en las ciudades industriales con mucha población, ciertas ciudades en el norte, en el medio del Reino Unido, y a los conservadores les va bien en esas ciudades, pero también les va bien en las zonas rurales. A los liberales demócratas también les va bien en las zonas rurales, bastante bien. Es otra mirada dentro de una mirada más proteccionista, otra mirada más del libre comercio. Obviamente, el Partido Conservador pasó de ser un paternalismo nacionalista, imperialista, capitalista de Estado, pero capitalista al fin y al cabo de producción, a con Thatcher convertirse en el capitalismo de las finanzas, en el capitalismo de la timba, y obviamente con el consenso de Washington, aplicar la escuela de Chicago, ¿no? Porque esa es, digamos, acá, si hablamos de socialdemocracias y si hablamos de neoliberalismos, no estamos hablando de la escuela austríaca, como estamos hablando en la Europa central, perdón, en la Europa occidental o en Argentina. Estamos hablando de escuela de Chicago contra keynesianismo, en todo caso, ambos siendo obviamente errores. Pero, en definitiva, el Partido Conservador es un partido neoliberal, con cierta línea libertaria hoy en día, que fue lo que intentó aplicar la primera ministra, que duró 44 días. Sin embargo, liberalismo clásico, puedo llamarlo, libertarismo. Sin embargo, el problema es que el primer ministro tiene poco poder porque hay un status quo, un establishment que incluye las Fuerzas Armadas, que incluye el Banco de Inglaterra, que es el Banco Central, que es la ortodoxia keynesiana, el Estado profundo, que son los servidores estatales de alto rango son neoliberales, y entonces, todo esto son gente que no está al nivel del primer ministro, pero el primer ministro termina siendo muchas veces un gerente de todo esto. Y es difícil poder intervenir en nada, en algo distinto a eso, digamos. Entonces, la ortodoxia keynesiana del Banco de Inglaterra, la ortodoxia del Tesoro, que es neoliberal, la Escuela de Chicago, todas estas miradas, le sacan un poco de poder al primer ministro, más el Parlamento. Vos necesitas cada pequeña cosa que tenés que hacerla por el Parlamento. Entonces, lo interesante quizás, lo más interesante del sistema político británico es el hecho de que hay un líder de la oposición oficial. Es decir, no está como esto. En Argentina, viste, a veces te enterás de quién va a ser el candidato de la oposición un día antes de que se anuncien los candidatos, un mes antes. Y eso capaz que es, a veces, podemos decir, mira, se hace desde el chiquitismo de la política, ¿no? Y acá hay internas, hay dos partidos muy grandes que sacan más del 70% de los votos juntos, y esos dos partidos muy grandes tienen internas, y en esas internas el que gana conduce, el que pierde acompaña, y es como es. Pero bueno, en definitiva, el problema quizás que es muy difícil identificar a veces las diferencias de los partidos, porque, por ejemplo, hay cierto capitalismo financiero muy moderado, con mucho eje en las libertades individuales del Partido Conservador, que es muy parecido a cierta línea del Partido Laborista, que lo que dice es, ellos son como nosotros, pero nosotros lo hacemos bien. Y nosotros invertimos más en salud y educación, y ellos solamente ajustan. Nosotros aplicamos el mismo sistema, solamente que invertimos en salud, educación, ¿no? Entonces no tenemos corrupción, que el Partido Conservador es el partido de la corrupción por excelencia, y obviamente el Partido Liberal Demócrata siendo un partido que es la antítesis del peronismo, neoliberal en lo económico, y neoliberal también en lo social. Entonces, todo, digamos, nosotros
vamos más hacia una mirada de familia, comunidad, justicia social, y ellos quizás esos valores no los ven como un eje importante. Así que esos son los tres partidos. Obviamente después tenés los que quieren la independencia de Escocia, que tienen su peso, pero bueno, el problema es que les cuesta mucho encontrar un argumento económico, primero que todo, y segundo, hay un hecho que es que el imperialismo británico, en el imperialismo británico había una sobrerepresentación de los escoceses, es decir, muchísimos primeros ministros escoceses en porcentaje, teniendo en cuenta que 55 millones son ingleses, 6 millones escoceses, 5 millones galeses y 1,5 millones irlandeses del norte, y en porcentaje los escoceses tenían un montón de ducados, tenían, digamos, Adam Smith, estamos hablando de política económica, estamos hablando del imperialismo de, digamos, gobernadores de la India, gobernadores de las colonias. Entonces, bueno, tras la pérdida del imperialismo, los escoceses tampoco tienen un lugar tan importante en la Unión porque se cambió la mirada federalista por una mirada inglesa del sur para gobernar el Reino Unido. Pero esos son los tres partidos y a veces, otra vez, es muy difícil distinguir porque pareciera que el Reino Unido tiene, más que ciertas oposiciones, una gama de colores. Y quizás en la Argentina en algún momento pasaba eso, que capaz tenías en el Partido Justicialista un cafiero que se encontraba bastante con algún radical, y después tenías una mirada más nacional que se encontraba bastante con un radical, pero en definitiva son dos partidos y la diferencia podría ser cuál es tu ideal, ¿no? Porque tenemos dos centristas, dos personas, dos Macrones, vamos a decir, porque son Macrones. Macron no es socialdemócrata, socioliberal, vamos a decir. Bueno, Macron que es socioliberal. A ver, ¿a quién tenemos? Tenemos a el Partido Laborista, que mira la sociedad socioliberal, pero con énfasis en los sindicatos, o al otro que mira la sociedad socioliberal con énfasis en la riqueza o en la defensa de la propiedad privada. Es decir, es algo más filosófico que práctico. Y ese es el problema al distinguir los partidos. Pero los tres partidos son laborista, conservador y liberal demócratas. Perfecto. Buenísima esa descripción porque, bueno, empezamos a conocer un poco las distinciones de cada partido y empezar a poder profundizar en algún momento más información. Así que, buenísimo, Casey. Bueno, ahora hoy asumió el nuevo primer ministro y, bueno, queríamos saber un poco más de él y qué tenés para contarnos de este buen hombre que ha asumido como... Bueno, Juanpe, ahí tenés el micrófono prendido y casi nos matás con tus sonidos ahí de colectivo. La Argentina que no tenemos pero... porque tenemos colectivos electrónicos, pero bueno. No, canchita de fútbol de Bauti, no es colectivo. Perdón. Bueno, está bien. Silbato, entonces. Bueno, el nuevo primer ministro es el que fue ministro de Economía de Boris Johnson. Boris Johnson se lo pintaba, y muchos quizás hasta nos lo creímos, como el patriota que estaba liberando al Reino Unido de la Unión Europea, que tenía una mirada más social de la economía, que tenía una mirada muchísimo más profunda de la unión del Reino Unido. Terminó siendo que su política económica aumentó la inflación, impuso cuarentenas y no las siguió. Es decir, al principio dijo no vamos a hacer cuarentena, después hizo cuarentenas igual de largas que las de Argentina. En definitiva, es un tipo que decepcionó mucho. Sin embargo, por la razón que sea, hay mucha gente que lo sigue viendo como el conservador clásico, que era lo que a muchos les interesaba de él. Pero su ministro de Economía fue este tipo, que en definitiva, este tipo que ahora está como ministro de Economía, imprimió billetes a lo loco, imprimió billetes y pensó que quizás todo se resolvía con plata. ¿En qué sentido? Empezó a poner acá, hay un problema, se resuelve con plata. Y fue realmente una solución muy mala la que dio, porque obviamente generó inflación por el manejo de moneda. Perdón, ¿qué pasa ahí? No. Te quería hacer una pregunta antes de que pasemos un poquito más en profundidad. Johnson tenía, se le adjudicaba una mirada más industrialista, ¿no? Y eso se desvaneció con estas medidas económicas que
tuvo este ministro, Sí. ¿no? Sí, se lo miraba como, se creía que iba a ser industrialista, tenía la línea del Partido Conservador que lo apoyó, fue una línea industrialista, la línea del partido que lo apoyó estaba muy en favor del Reino Unido independizarse de la asociación neoliberal llamada la Unión Europea. Lo gracioso es más, que el Partido Laborista, la línea más socialista, o sea, la más extremadamente de izquierda, podríamos decir, estaba a favor de la Unión Europea, estaba en contra de la Unión Europea, perdón. Lo mismo con la línea más conservadora, más de derecha del Partido Conservador, también estaba en contra de la Unión Europea. Mientras que todos los moderados, es decir, tanto el primer ministro conservador, que estaba en ese momento, que tuvo que renunciar, como la mayoría de los miembros de los diputados laboristas, estaban a favor de quedarse en la Unión Europea. El problema, ¿qué fue? Fue que los que votaron para salir de la Unión Europea eran los que siempre habían votado al laborismo. Y cuando los conservadores ganan, en el 2019 con Johnson, se da que hay una reestructuración del mapa electoral porque el laborismo intensifica su poder en las grandes ciudades, ya no industriales, sino que metrópolis, gana casi todo Londres, pero pierde en algunas ciudades industriales, no por muchos votos, pero se divide el voto, básicamente porque realmente el Reino Unido, digamos, el trabajador nunca vio el sentido de la Unión Europea, es una cosa medio clase media, intelectualoide, que nunca, digamos, quizás la forma en que se puede poner es, muchos votaron para salir de la Unión Europea por el tema migratorio, que es el tema de, al estar en la Unión Europea, uno tiene que tener libre albedrío respecto a las fronteras, y recordemos que no es Argentina, que tiene 45 millones, 50 millones de habitantes y necesita más. Reino Unido es un tercio del tamaño de la Argentina y tiene 69 millones de habitantes. Entonces, es un tema que hay cierto problema, que no hay suficientes casas, no hay suficientes hospitales para recibir. Más que los que reciben no es al venezolano, al boliviano que trabaja fuerte, sino que se recibe mucha gente que en realidad son refugiados y no hablan el inglés como primer idioma, no tienen la misma cultura que los británicos, y todo ese problema trae conflicto. Y aparte, abaratan la mano de obra porque una persona más desesperada puede elegir ganar 8 libras, mientras que el británico está más acostumbrado a, no quiero mi delivery, quiero salir a comer afuera, entonces las 8 libras a la hora no le va a ir. Pero bueno, en definitiva, Johnson tenía la mirada industrialista parecida, pero la verdad que se fue perdiendo. Parecía que iba a ser hasta mucha inversión de infraestructura en el norte de Inglaterra. Eso era lo que parecía, pero bueno, después con la pandemia y después con otras cosas, se terminó viendo que lo único bien que hizo el chabón fue vacuna masiva. Ni siquiera manejó bien el COVID, pero vacuna masiva, quizás lo mismo que Alberto Fernández, o sea que en definitiva no es, qué bien lo que hiciste, que es lo mínimo necesario, si tanto, digamos, la vacuna. Y la segunda cosa es alinearse totalmente con Ucrania, donar plata, armas a Ucrania, una guerra que realmente no debería haber existido y que muchos británicos en un momento estaban, sí, hay que liberar Ucrania. La verdad que en algún momento ya ahora se dan cuenta que están yendo tantos recursos ahí, cuando hay tanta necesidad económica, es un poco extraño, ¿no? Y otra cosa también, la mirada del cambio climático, porque Boris Johnson venía de un palo de conservadurismo que quizás, no, tenemos que volver a explotar petróleo, tenemos que volver a explotar las minas, toda esa mirada, y le costó seguir con eso, no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque tiene un ala del Partido Conservador que lo empujó y el chabón aceptó, en definitiva. Entonces terminó siendo no muy distinto a otros, capaz que con una retórica industrial.
Pero el actual, en definitiva, no va a diferir mucho de lo que hacía Boris Johnson en lo económico. Claro. Eh, ¿Este primer digamos, ministro, este primer ministro estaba ya desde el principio del gobierno de Johnson? no, en un principio había otro tipo que era de una mirada más neoliberal de la economía. Más. Este tipo es un multimillonario, tiene casi 1 billón de libras en la cuenta de banco, pero el tipo, en definitiva, es keynesiano, en realidad. O sea, muchos conservadores lo llaman un zurdo, un socialista. Imagínate que es keynesiano, porque imprimió plata y dio planes sociales a lo loco en la pandemia. Aumentó los impuestos, es decir, mirada del capitalismo financiero de no intervenir en la forma de la distribución de la riqueza, sino que imprimir plata, dársela a los pobres, y la tercera cosa, invertir en la infraestructura. Eso es keynesianismo, básicamente. En realidad no es keynesianismo clásico, pero es neo-keynesianismo, ¿no? Que es lo que viene después, que es un poco más la neoliberalización del keynesianismo. Pero en definitiva tuvo esa mirada económica. El que puso ahora de ministro de Economía es un tipo que quiso ser líder del Partido Conservador, quiso ser primer ministro, fue a la interna, perdió, y ese tipo decía que quería bajar del 25% al 15% del impuesto a la corporación, que en realidad ayudaría mucho a la industria en la ganancia, pudiendo ellos con más ganancia a la industria subir los impuestos e invertir más en la producción y en el aumento de la producción o en la efectividad de la producción. Pero, ¿qué pasa? Liz Truss, la primera ministra que duró 45 días, intentó bajar los impuestos del 25, a las corporaciones del 25 al 19%. Cuando hizo eso, no pudo. Quise, pero no pude, porque ese es el problema con los conservadores, porque los conservadores son como Alberto Ferrer. Quise, pero no pude muchas veces. Por esto que Boris Johnson era industrialista, pero no lo pudo hacer. Boris Johnson dijo que quería bajar el nivel de inmigración, no lo logró. Boris Johnson dijo que quería volver a explotar el propio petróleo, no lo hizo. Es decir, Boris Johnson dijo que iba a hacer el Brexit, no lo hizo bien. Dijo que iba a hacer un tratado económico con Estados Unidos, después, asumió Biden, no pudimos. Dijo que no iba a haber frontera entre Irlanda del Norte, perdón, que no iba a haber frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Lamentablemente lo que hay ahora es que Irlanda del Norte, que depende económicamente del Reino Unido, sigue siendo parte de la Unión Europea, porque no queremos porque al estar al lado de Irlanda del Sur, de la República de Irlanda del Norte, no le convendría no tener libre albedrío con Irlanda del Sur. El problema con eso, obviamente, es que Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. Entonces hay toda una cosa en la cual hizo un quilombo bastante grave en lo económico ahí, en cuanto al libre movimiento de los bienes y servicios a través de las islas. Pero bueno, es decir, quieren pero no pueden en todo, ¿viste? Y en definitiva, quizás lo que hacen es, ahora van a desarrollar un centrismo, que básicamente es Macron, eso es Rishi Sunak, que es Macron. Pero lo interesante quizás es que, aunque sea Macron, hay una mirada de la inmigración en donde pusieron a una mujer que viene en realidad un palo, es hija de inmigrantes. Si hay algo que caracteriza a los conservadores, es que está lleno de hijos de inmigrantes de países musulmanes, que son bien antimusulmanes, bien racistas contra su propia nación, o la nación de la cual vienen sus padres. Y el problema con eso, obviamente, es que viene con estos discursos de no. Si entra una madre con el hijo desde Afganistán escapando del ISIS, la echamos del país porque no va a pagar impuestos. Chao. Entonces, ahora sí, bien, ¿viste? Entonces, la ministra de Interior es una mina que quiere subir las penas por el cannabis, por ejemplo, ¿no? Que el laborismo tiene una línea ahora diciendo legalicemos el cannabis, pero esta mina quiere subir las penas
a la tenencia de cannabis, que en realidad ¿quién va a afectar? Va a afectar no al que fuma porro desde la mansión en el sur de Inglaterra. Claro, Va a claro. afectar al trabajador que está fumando porro de la calle, lo van a agarrar, lo van a sacar del mercado y le van a poner penas y multas. Entonces, es una mirada interesante, no interesante, interesante analizar desde lo cultural, que quizás tuvo que conceder eso Rishi Sunak, sabiendo que si no se le venía toda la marambe de conservadores a criticarlo. Pero lo gracioso es que, en definitiva, fue el ministro de Economía de Boris Johnson y parecía ser el anti-Boris Johnson, el que no, pero es el mismísimo plan económico el que aplica. Y va a seguir lo mismo, la verdad. A inflación alta, guerra en Ucrania, políticas verdes que aumentan los precios de las cosas, no son políticas verdes como las que propone el Partido Laborista. Digamos, no un gran cambio en el modelo económico, financiero, el mismo. No va a cambiar nada, ese es el tema. Cuando me preguntás qué políticas, Liz Truss, la señora que vino antes, que estuvo por 45 días, dijo, bajamos los impuestos a las corporaciones por un 6%, bajamos el impuesto a la ganancia personal del 60 al 45% a los más ricos y del 20 al 19% a los más pobres. O sea, a mí me bajaba el 1% y a los más ricos les bajaba el 15%. Pero bueno, la hija de Mil. Pero bueno, en definitiva, la diferencia ahí está en que no va a haber cambio. Lo que dijo la última primera ministra, que yo estaba a favor, era fracking. Es decir, vamos a explotar el petróleo propio del norte de Escocia y de algunas comunidades en el norte de Inglaterra y vamos a ser, digamos, energéticamente independientes de cualquier otro país. Porque el Reino Unido tiene lo que ¿Y eso es posible, lo de la independencia en cuanto a energía? Sí, es posible, pero pasa que cuando vos empezás el fracking, recién a los 10 años ves los resultados. Y aparte que es el problema es que la Organización Mundial de la Salud y otros digamos, el Foro Mundial de Davos están muy en contra de la explotación mediante el fracking porque no es salubre, es insalubre. Entonces, al ser insalubre, digamos, no puede afectar mucho a las comunidades y lo que se tenía que aplicar en realidad era un sistema como se hace en Alaska. En Alaska hay fracking. ¿Qué pasa? Le pagan a los que viven ahí cierto estipendo por vivir ahí y bancarse la contaminación auditiva, la contaminación respiratoria, la contaminación, digamos, del aire, todo eso que capaz no es bueno para el ser humano que vive cerca de esas minas. Bueno, pero en definitiva era interesante el modelo. Lo que propone el Reino Unido es, sabiendo que no va a haber una marcha atrás en nadie en el mundo de la política verde, es una gran inversión en que las casas, en vez de depender de gas, dependan de otro tipo de energía para lo que serían las estufas, que no sean a gas, digamos, cierta energía eléctrica, nuclear, eólica, solar y así. Ciertas inversiones digamos, para cambiar cómo son las casas, pero aparte de eso, también para hacer que esa energía que no es barata, sea barata a través de ponerla ya desde una inversión estatal en lugar. Sabiendo que obviamente nos guste más o nos guste menos, lamentablemente va a ser difícil romper con el esquema de la energía del nuevo mundo, la energía verde, la energía renovable, digamos. Pero bueno, en definitiva lo que propone el laborismo es hagamos una empresa nacional que explote nuestra propia energía y que forme energía verde. Sí. Te propongo un repaso de lo que me dijiste a ver si lo comprendí mejor. Si lo comprendí. ¿No? Me decías que Johnson había arrancado con un montón de propuestas que en definitiva no cumplió y es la continuidad de estos primeros ministros que estuvieron después de él, ¿no? Tanto Liz Truss como el nuevo ministro. Van a seguir con esa continuidad. ¿Está bien si te digo que puede ser una continuidad de la globalización lo que propone esta dirigencia? Sí, es la globalización. Realmente es, mira, realmente hubo dos momentos históricos en donde el laborismo no fue el partido más globalista.
Obviamente el partido más globalista son los liberales demócratas, pero bueno, en el 2010 el Partido Conservador y el Partido Liberal Demócrata proponían abandonar la libra e ir al euro, es decir, proponían abandonar la soberanía, no soberanía, la soberanía monetaria y entregársela a la Unión Europea. Y que obviamente es la forma de ejerción del imperialismo alemán, la Unión Europea. El imperialismo alemán y francés son los únicos que se benefician. Holanda también. Ahora, ¿Qué pasa? Con este nuevo primer ministro, ¿qué nivel de aceptación tiene en el Reino Unido? En cuanto no a la dirigencia, sino que a la población del Reino Unido. Sí, bajo. La verdad que, a ver, fue el ministro de Economía de Boris Johnson. ¿Y qué pasa? No es gracioso, porque Boris Johnson es un tipo que, ¿qué pasa? ¿Por qué gana? Ganó siempre, fue alcalde de Londres 2 veces, o sea, gobernador de Londres 2 veces. Fue primer ministro y ganó en áreas que nunca se hubiese imaginado que podría ganar. Siempre es un ganador. ¿Qué pasa? El tipo es muy inteligente, pero la juega de gracioso. Es un tipo simpático, que quiere agradar. Es un tipo que no es el típico político del Reino Unido, que es un político robótico, que habla a la cámara, tranquilo, ¿viste? Lo que sería un Guzmán, el exministro de Economía, Larreta, ¿viste? Toda la gente que no. Digamos, ¿no? Sí, los que no son populistas, digamos, y él tenía una mirada más populista, podríamos decir. Entonces, ¿qué pasa? Boris Johnson, en definitiva, caía muy bien al Reino Unido, representaba mucho al Reino Unido desde el punto de vista del humor, del sentido del humor, de cierta cosa. Pero también es un tipo muy inteligente, habla 6 idiomas, habla latín, porque es católico romano, habla griego, porque estudió griego, italiano, francés, inglés, o sea, habla un montón de idiomas y es un tipo muy inteligente, entonces era muy agradable. Pero, ¿qué pasa? El hecho de que rompió la confianza. ¿Por qué? Porque dijo, no hubo fiesta en Olivos, básicamente. El Olivos de acá. No hubo fiesta en Downing Street, dijo. Después dijo, hubo fiesta, pero no se rompieron las cosas. Después salieron fotos. Uy, sí, hubo fiestas, perdón. Pero hubo 4 distintos discursos. Entonces rompió, digamos, le mintió al pueblo en la cara, digamos. Otra cosa, economía. Digamos, todos los que estaban muy a favor del Brexit y que no lo querían a él personalmente, pero que estaban a favor del Brexit, perdió su apoyo porque no hizo el Brexit como lo tendría que haber hecho. Digamos, la inflación, que es algo que el Reino Unido prácticamente había eliminado con Thatcher, la inflación dejó de existir, porque nosotros los laboristas dejamos en el 79 el 15% de inflación, Thatcher lo bajó, pero después nosotros tuvimos la más baja inflación del siglo, 2,7 en promedio, la de los conservadores 4,1, solamente para decir, porque viste, a veces parece que el neoliberalismo es el efectivo para poder bajar la inflación y no, la verdad que 2,7 nosotros, 4,1 de ellos. Pero bueno, en definitiva, lo que sí hizo Boris Johnson fue aumentar la tasa de empleados, pero eso es porque mucha gente necesita estar empleada por la economía después, post pandemia. Pero sí. El nuevo ministro, entonces, el nuevo primer ministro, cero popularidad. El Partido Conservador tenés 100 miembros del Parlamento que lo detestan, de los 365, que es una mayoría. ¿Qué más tenés? Tenés el hecho de que, obviamente, el pueblo no lo quiere. Tenés el hecho de que es un político robótico, tenés el hecho de que es un multimillonario que te va a decir que ya empezó con el hecho de que hay que tomar decisiones difíciles. Un multimillonario te viene a decir que te ajustes el cinturón. El hecho de que el pueblo no se siente representado en él porque es de una minoría religiosa, hinduista, aparte de que es un multimillonario, aparte de que no tiene sentido del humor, aparte de que, digamos, dijo, no, yo cuando voy al McDonald's me compro algo que no existe en el McDonald's, digamos, intenta actuar normal y no puede actuar normal, fue, digamos, a escuelas privadas, la gente no se siente cómoda con él. Y aparte de que ella es, digamos, para 1, 2, 3, 4, el quinto primer ministro conservador en 12 años de gobierno, realmente 5 primeros ministros, ¿cuánto necesitas para darte cuenta de que el problema es el partido y no los individuos, ¿no?
Y ahora, a este nuevo primer ministro, ¿le puede pasar algo parecido a la primer ministro que se acaba de ir? Por este nivel de baja aceptación, por sus políticas complejas y lo demás que no hacen más que perjudicar a la población del Reino Unido. Sí, yo creo que el chabón lo que va a hacer es nada, porque al hacer nada podés tener la calma de que por lo menos, digamos, vas a ser igual que otros. Entonces, ¿qué pasa? La otra mina quiso hacer algo, te guste o no, quiso aplicar cierto modelo económico. Y la mina esa, obviamente, algo que quieras cambiar bastante radicalmente va a generar polémica. Este gobierno no tiene más lugar para polémicas. Es un tipo correcto, pero es un tipo que realmente va a continuar con el modelo económico, va a reducir un poco el gasto público, va a dejar los impuestos como están, o sea que no los va a reducir, va a, digamos, toda política que haga queda en jaque, queda en jaque. Y como tiene 100 miembros del Parlamento en contra de él en el Parlamento, y el Reino Unido es una monarquía parlamentaria y no una monarquía constitucional, es decir, el primer ministro depende de tener una mayoría y de que la mayoría le vote todas las cosas, la pequeñita cosa, 5 días de cuarentena, votar, nada de decreto. ¿Qué pasa con eso? Pasa que él lo que hizo fue entregar la política migratoria, que dentro de cosas, todo también al tener, al hecho de que el chabón es hijo de migrantes, ¿qué sucede? Quiere también sobreasegurar a la gente que no quiere fronteras abiertas, quedar bien con esa línea del Partido Conservador, más o menos mantener, no va a hacer nada, básicamente, porque es toda cosa que hace queda en jaque. Los conservadores, ¿qué pasa? Demostraron con los últimos primeros ministros inefectividad para realmente hacer economía, porque no son hombres prácticos, hay gente que son aristócratas que, ¿qué pasa? Este tipo quizás es el más práctico, pero empezaron a los 22, se recibieron de Oxford, fueron de Oxford a ser asesores de ministros, después fueron miembros del Parlamento, después fueron ministros, después fueron primeros ministros. Son tipos con carreras políticas, jóvenes, generalmente menos de 50 años. Boris Johnson tenía 55, pero el resto tiene 40. Sí, sí, sí. Este tiene 42, 44. Entonces, y después cuando terminan de ser primer ministro, después de 3 años, terminan siendo vicepresidente de Facebook, presidente de Goldman Sachs, o se arman una ONG. Entonces, pero queda muy en jaque. Mostraron inefectividad económica y mostraron mucha. A todo esto también hay otro tema. Hay paro de ferrocarriles y el gobierno conservador, ¿qué quiere? Quiere quedar bien diciendo, no, qué tremendo los sindicatos, porque acá tenemos sindicatos muy fuertes, bien, a la antigua peronista, no lo de ahora, los sindicatos que eran peronchos posta. No, ¿qué pasa acá? Los sindicatos que... Y la gente dice, no, es tu culpa por no darle un aumento a los ferrocarriles. Y la gente empieza a decir, nacionalizar los ferrocarriles. El Partido Laborista decía, no, bueno, no sabemos. Y ahora tuvieron que decir, nacionalizar los ferrocarriles. Es decir, hay como todo un extremismo yendo para ese lado porque la gente no va a aceptar nada de los conservadores, nada, nada. Bueno, y este es un buen punto de partida para ya la última pregunta, si sabemos que es tarde allá donde estás, y bueno, danos una visión de qué proponen los laboristas ahora, porque van a ser seguramente la alternativa cuando esto siga desarrollando en este sentido, ¿no? Que parece que va para atrás todo el tiempo. Sí, a ver, las encuestas ahora nos dan 50% y a los conservadores 20%. El único problema que tendría el Partido Laborista es que perdió Escocia. Perdió Escocia porque, en definitiva, bueno, ¿qué pasa? Los escoceses, muchos, al ver que los conservadores continúan ganando, dicen, no, queremos ser independientes. Porque realmente no se sienten cómodos con los conservadores, nunca se van a sentir bien con los conservadores, y realmente se sienten muy desalineados con la mirada de la unión que tiene, es decir, la falta de federalismo, porque los conservadores dicen, no, somos una patria, toda gobernada del sur de Inglaterra, pero no es toda una patria.
Escocia es Escocia, Gales es Gales, Irlanda del Norte es Irlanda del Norte, el Reino Unido es el Reino Unido. Inglaterra es Inglaterra. Y son todos el Reino Unido. Pero bueno, en definitiva, las tres políticas principales del gobierno laborista, más allá de, obviamente, el ofrecimiento del crecimiento económico e industrial, que todavía no tenemos políticas claras de cómo va a ser el crecimiento industrial, pero hay un foco muy importante en la industria, la mina que va a ser la ministra de Economía del gobierno laborista si ganan, es una mina muy... ¿Hay alas dentro del laborismo? ¿Hay fracciones? ¿Cómo está integrado el laborismo? Y viste, por cada laborista hay una ideología distinta, se dice, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Está el centrismo no es socialdemocracia, pero es centrismo. Digamos, está la centroizquierda, que no es keynesianismo, tampoco es, digamos, bastante sindicalista. El sindicalismo, está el trotskismo, que es el que nos hizo perder las elecciones en 2019 contra Johnson. Está un trotskismo un poco más de género. Tenemos los socialdemócratas, tenemos los keynesianos, distintas miradas económicas, los socialistas ricardianos. El tema es, digamos, yo pertenezco al ala del laborismo. Ricardiano, dijiste. Me hiciste sí. Esa palabra. Industrial, sí. Acá ricardianos le decía a Moreno. Moreno, sí. Pero bueno, socialismo ricardiano, igual la última vez que gobernó 64 al 70, 6 años, muy bueno. Pero bueno, en definitiva, ¿qué pasa? Ahora, lo que tenemos ahora básicamente es una mirada, dos miradas. El centrismo, que el Partido Laborista, si quiere despegarse del Partido Conservador, se tiene que abandonar un poco eso, porque el centrismo ya está, gobierna el país ahora, entonces, pero el centrismo es una mirada, que es un centrismo, a ver, distinto. Uno defiende a los bancos, el otro dice más planes sociales, mejores salarios, digamos, muy inmanente igual, muy... Te cuesta decir una cosa o la otra, o te cuesta, en realidad el centrismo lo que le cuesta es hacer grandes cambios. Mantienen todo y dentro de lo que mantienen y gerencian, hacen buenas inversiones. Y el otro ala que influencia al líder del Partido Laborista es Blue Labour, laborismo azul. Laborismo azul porque es un laborismo conservador en lo social, antiglobalista, basado en la doctrina social de la Iglesia, y emerge en realidad en 2009, cuando estábamos en el gobierno, adoptamos una mirada neoliberal. ¿En qué sentido? Que aceptamos que el neoliberalismo estaba para quedarse y que dentro del modelo neoliberal que estaba para quedarse podíamos hacer un poco más de planes sociales, podíamos implementar un salario mínimo vital y móvil, podíamos implementar cierta inversión más en ciertas áreas, cierta infraestructura más empleabilidad social y así, pero más libertades individuales con una mirada social. Pero en definitiva, ¿qué dice el laborismo azul? Dice, el problema con el laborismo actual, decía en 2009, es que digamos, idealiza el mercado. Y después, ¿qué pasa? En 2015 gana en el Partido Laborista un trotskista moderado, pero un trotskista al fin y al cabo. Y cuando gana el partido trotskista, el tipo trotskista, Jeremy Corbyn, muy alabado por muchos en Argentina, Jeremy Corbyn lo que hace esencialmente es idealizar el Estado y a los impuestazos. Entonces, ahí es cuando el laborismo azul, que sería mi línea, dice, el problema no es la socialdemocracia laborista contra el trotskismo. El problema es que unos idealizan al mercado de una mirada social y los otros idealizan al Estado. Y el problema son ambos, claro. El Estado y el mercado. Y lo que en realidad tenemos que impulsar es el localismo, es el comunitarianismo, la doctrina social de la Iglesia, y esto lo dice un judío liberal
que es hincha del Tottenham, así que es un buen tipo, pero es un lord de la Cámara de los Lores, que es como el Senado. Acá tenemos un Senado que no lo elige el pueblo, lo elige la reina por recomendación del primer ministro. Y el Lord Glassman es el del laborismo azul. Aparte que tenemos un sindicalista, tenemos 2 miembros del Parlamento, no tenemos mucho, pero ¿qué pasa? Fracasó la socialdemocracia, fracasó el trotskismo dentro del laborismo, y entonces lo que dice... Para los Blues. Exacto, para el laborismo azul. Que lo que decimos somos el laborismo viejo, básicamente, lo que solía ser el laborismo. Pasa que somos mucho más espirituales, mucho más católicos, porque realmente el laborismo nunca fue católico porque era un movimiento de trabajadores y los trabajadores europeos tenían una mala mirada de la iglesia porque la iglesia del Reino Unido y la iglesia católica eran las defensoras del capitalismo. Pero bueno, entonces, el líder actual, ¿qué pasa? Termina teniendo 2 ideologías, la del centrismo y la del laborismo azul, que dice industrialización, las pequeñas ciudades, que son como towns, se las llama, son pequeñas ciudades, son ciudades de entre 50.000 y 150.000 personas. No son barrios, no son pueblos, bueno, son pueblos, pero digamos, 50.000, digamos, no son grandes ciudades, no son zonas rurales, si se entiende. Entonces, focalizar en eso. Entonces, el Partido Laborista entonces tiene 3 políticas principales. La renacionalización de los ferrocarriles, que yo realmente no estoy ni a favor ni en contra de eso, realmente no me cambia mucho, pero bueno. No es que sea una variable. A mí realmente, si vos regulás bien los ferrocarriles para que no suban de precio, y digamos, está todo bien. Pero bueno, en definitiva no, realmente está bueno decir, bueno, realmente los ferrocarriles son un bien social y como bien social tienen que pertenecer al Estado. Bueno, yo tendría más la mirada cooperativista, que es otra de las líneas otra de las líneas laboristas, que no está influenciando tanto este gobierno, a este liderazgo laborista, pero dentro de la cagada está ahí. Siempre está el cooperativismo, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, Es una pregunta, Juanpi. A ver. Comentario. Ay, no sé si lo llegas a ver. Ahí se apagó tu micrófono, Casey. Te quedaste sin voz, Casey. No se te escucha. Casey, no se te escucha. ¿No muteaste tu micrófono? Para que no se te escucha, Casey. Para que no se te escuche. Ahí está. Sí, un segundo. El micrófono. Juanpi. Se fue el audio ahí. ¿Qué pasó ahí? Ahí estás de nuevo. Ahí está de nuevo. Juanpi, por favor, ¿podés cerrar tu micrófono? Ahí dice Juanpi, los lores espirituales y los lores temporales. Sí, tenés razón. Ahí decía. Ahí dice Juanpi los lores espirituales y temporales. Claro, porque la Cámara de los Lores, ¿qué pasa? Tiene los obispos de la Iglesia de Inglaterra, tiene los obispos de la Iglesia de Escocia, los obispos de la Iglesia de Gales, los obispos de la Iglesia en Irlanda, todos están ahí en la Cámara de los Lores. Y bueno. Pero bueno, a ver, cuestión, las 4 políticas, me quedé en renacionalización de los ferrocarriles. La segunda política, una especie de YPF, en realidad energía británica que va a invertir en la distribución, creación y desarrollo de la energía británica para abaratar los costos y para hacer que el Reino Unido sea independiente de otros países energéticamente. Tercera política, casas sociales, casas estatales. La construcción de casas estatales
para bajar el precio del mercado y ofrecer lo que se llama hogares sociales, que en realidad mucha gente, más del 50% de la población, puede aplicar y ser elegible para ganar, para tener una casa del Estado y alquilarla. Nunca la vas a poder comprar, pero es una casa estatal que vos alquilás a un precio muy barato, es decir, básicamente para pagar el costo de la casa, pero realmente no hay un tema muy grande en el hecho de hacer una ganancia. ¿Y esto lo hacen en todos los países que integran el Reino Unido? Digamos, Sí, en sí, todo, sí, sí, lo distribuyen bien, está distribuido eso también. Realmente la única cosa en la cual el gobierno de Escocia puede influir un poco es en educación, digamos, es como un gobierno, es un gobierno provincial, vamos a decir, Ajá. digamos. Bueno, hasta esta altura lo que te comprendí en esta última etapa de lo que venías conversando, me decías que, bueno, la baja popularidad del gobierno del primer ministro actual y de los conservadores atenta gravemente contra ellos. Y ahí surge la posibilidad de que los laboristas tengan una mayor posibilidad de llegar al gobierno próximamente, ¿no? Sí, desde el 2010 que no es gobierno del laborismo. El único problema va a ser que con el laborismo nunca se sabe, hay mucho miedo en el liderazgo, porque se rompió mucho la confianza con el trotskismo. Cuando el trotskismo agarró y dijo, vamos a hacer del Reino Unido, digamos, abolimos la monarquía, devolvemos todas las colonias. Tercera política, básicamente, no en una forma moderada, pero dicho esto, presidencialismo. Y la gente dice, pero esto de qué me sirve a mí como ser humano, ¿viste? Toda esa política más clase medista, ¿no? Entonces el laborismo tiene mucho miedo en decir cosas extremas, pero realmente lo de los ferrocarriles, lo de la energía, lo de construir más casas sociales son políticas muy buenas. Y después el foro económico, que va a ser como un foro económico industrial que va a incluir a bancos, a industrias y a trabajadores, es decir, a los industriales, a los trabajadores de la industria y a los bancos, y va a ser como un foro económico, un consejo económico, porque el laborismo está poniendo mucho énfasis en la industria. El problema es que, ¿cuáles son las políticas? O sea, de alguna manera, industria, industria, industria. Qué bueno. ¿Cuál es la política que nos va a garantizar la industria? Bueno, la independencia energética es una de las cosas, pero ¿qué más? ¿Qué más? Vamos, dale, che, decimos una política en cuanto a la industria, y ahí está costando, pero este Consejo Económico ayudaría a esto. Entonces, el laborismo tiene muchas cosas, pero básicamente tiene que ocurrir un milagro, tiene que ocurrir que los conservadores realmente mejoren la economía, que no va a pasar porque van a seguir con el tema de Ucrania, a menos que impriman billetes a lo loco, que puede pasar, o que no sé. Realmente es muy difícil ver que los conservadores puedan, digamos, se perdió mucho la confianza. O sea, el laborismo tiene 50%, los conservadores tienen 20%. ¿Puede mejorar la cosa? Sí, pero los laboristas van a seguramente ganar la próxima elección. Más que nada porque el laborismo dijo, listo, no vamos a volver a la Unión Europea. Hay una gran parte del Partido Laborista, el 43%, que dice, hay que volver a la Unión Europea. El líder laborista, influenciado por el laborismo azul, dijo, no volvemos a la Unión Europea, punto. Y es un tipo que era... Y de ahí la distinción que me decías de salir de la globalización, ¿no? Terminar con la globalización, no pertenecer más a la globalización. Sí, realmente pareciera que el liderazgo actual del Partido Laborista tiene mucho menos de globalización. ¿Por qué? Porque, a ver, Rishi Sunak, que es miembro del Foro Económico Mundial de Davos, tiene esa ideología, digamos, que es una ideología socialdemócrata en lo cultural, neoliberal en lo económico. Y es una ideología que, bueno, obviamente en lo cultural le está aplicando extrema derecha, podríamos decir. Pero bueno, en definitiva, el tipo pertenece a eso. Y el laborismo tiene gente quizás simpatizante de un modelo financiero, pero que vienen de las clases populares y que tienen una mirada social dentro de eso. Miran la sociedad de abajo para arriba. A veces el problema es que piensan que la sociedad se ordena de abajo para arriba. El laborismo, desde una mirada romántica, de una mirada... Pero la verdad es que la sociedad se ordena, como dice Moreno, de arriba para abajo. O sea, hablas con el primero al último.
Pero bueno, el laborismo dice, no, si nosotros mejoramos la economía de los pequeños y medianos negocios, más que nada los medianos, mejora todo. Y en realidad necesitas sentarte con los grandes empresarios y acordar un modelo de país. No es la mediana empresa la que va a sacar pero es el idealismo laborista, que capaz es un poco infantil en ese sentido, pero bueno, dentro de todo, vamos a decir, es una mirada linda de vamos a mejorar la industria mediana, la empresa mediana. Los grandes empresarios, y no son unos hijos de puta que ganan mucha plata, demasiada plata y que no le dan lo suficiente a los trabajadores. Pero bueno, realmente el Partido Conservador tiene que tomar medidas radicalmente extremas para mejorar la economía, pero si las toman también están en riesgo de perder incluso más votos o más confianza de los mercados o más confianza del pueblo. O sea, o pierden confianza por parte de los mercados o pierden confianza por parte del pueblo. Están en un lugar en donde es difícil ver que el Partido Conservador se levante de esta hoy. O sea, yo creo que el Partido Conservador va a perder y en 10 años, 15 años vuelve al gobierno. Pero realmente a mí me cuesta ver la salida del Partido Conservador en triunfo. Ojo que, ¿qué pasa? El Partido Laborista, el Partido Liberal Demócrata y muchos del Partido Conservador están pidiendo una elección temprana. Ajá. Que a todo esto, ¿qué pasa? Tuvimos elección en 2010, 2015, 2017 y 2019. O sea, elección temprana no es raro acá. Claro, Esta eso es lo que me asamblea comentabas hace legislativa. unos días. Eso me comentabas hace Claro. unos días, que no te extrañe que haya elecciones pronto, me decías vos. Sí, pasa que necesitas 2/3 de la Cámara de los Comunes para votar en favor y los conservadores, ¿qué pasa? Los diputados conservadores que van a perder sus bancas y van a perder el gobierno, van a estar a favor de llamar una elección y perder por paliza, porque hoy, si la elección fuera hoy, el Partido Laborista saca más votos que nunca. Todo el resto. Claro. Y gana, y los rompe. Entonces, ¿qué pasa? Lo que creo que va a intentar hacer el Partido Conservador es no hacer nada para, de alguna manera, mantener el gobierno, mantener el status quo por los próximos 2 años. La elección va a ser en abril de 2024, o está planificada en el calendario de abril de 2024. Cuando sea la elección, van a estar un poco más fortalecidos, van a ver quizás, ojalá, digamos, establecido la economía, o en realidad no estableció la economía, van a ver, digamos, mejorado la economía, o no, ni siquiera, simplemente estabilizar la economía en 2 años y no van a perder por tanta paliza, por tanta vergüenza, quizás. Pero podría haber una elección temprana. Pasa que 2/3, viste, es difícil cuando los conservadores tienen una mayoría tan grande, no creo que voten el suicidio propio, digamos. Pero Realmente la está como paliza. una posibilidad. Sí, está como una posibilidad, y bueno, obviamente lo interesante del sistema político británico es que como el estadounidense favorece 2 partidos, porque no es por porcentaje, no es representación proporcional, sino que es, ganaste este estado, vamos a decir, esta ciudad acá, por 1% te quedás con todo con ese diputado. Y ganó, porque ese es el partido con el problema con el Partido Laborista, saca el 75% en Liverpool, 70% en Manchester, pero después, claro, no te sirve si los conservadores te ganan en todos lados por el 2-3%. Pero bueno, Claro. en definitiva, esa es la situación. El Partido Conservador, en definitiva, para concluir, necesita un milagro, y lo más probable es que sigan el plan del Foro Económico Mundial de Davos, que el problema es, puede o estabilizar la economía o puede seguir con la destrucción material de las naciones, que en definitiva no les va a hacer ningún favor al Partido Conservador como partido. Pero bueno, realmente está por verse, pero puede haber o una elección temprana, pronto, que si eso pasa, el Partido Laborista gana por paliza, o esperar a 2024 con un Partido Conservador más fortalecido, o menos, pero seguramente más fortalecido, si no hacen nada, como planifican. Y si pasa eso, en definitiva, ¿qué pasa? Termina pasando que los laboristas van a ganar. Lo más probable es que los laboristas ganen. El tema es
por cuánto, ¿no? Y el tema es, una vez que ascienden los laboristas, ¿qué van a aplicar? Porque, ¿qué pasa? Tiene la influencia del laborismo azul y del centrismo, pero obviamente tenés una línea trotskista que dice no, que esto, que te para todo, que te la complica un poco, tenés la línea socialdemócrata, es decir, el Partido Laborista es tan grande. El Partido Conservador dentro de todo tiene libertarios, conservadores, neoliberales. Nosotros tenemos tantas líneas adentro que se arma un quilombo y es difícil. Pero bueno, en definitiva... Ese es el panorama del Reino Unido, digamos. Este es el panorama y el problema obviamente es la inefectividad de los líderes a nivel global, más allá de, yo decía, cuando Boris Johnson parecía conservador y estaba con el tema de la pandemia que la manejó horrible, yo decía, no importa si sos socialdemócrata como Alberto Fernández o conservador como Boris Johnson, cuando parecía conservador, terminó siendo que no, pero en definitiva, ambas líneas, perdón, ambos son inefectivos para gobernar, son inútiles. Y ese problema con el Partido Conservador es inútil. Dentro de todo, el líder del Partido Laborista fue jefe de la Corte Suprema. O sea, el jefe del sistema de prosecución, sí, del sistema judicial británico, el jefe. La ministra de Economía tuvo una carrera de 20 años en el Banco Central, la que va a ser ministra de Economía. El que va a ser ministro de Relaciones Exteriores es un abogado internacional de bastante prestigio, a mí no me gusta tanto ese. La ministra del Interior, la que va a ser ministra del Interior, es una mina con una carrera política de 20 años, que fue ministra en el último gobierno laborista, entonces la tenés que tener. Tenés un sindicalista también ahí, o sea, hay hombres más prácticos y con más contacto social y que entienden al pueblo. Esa es la cosa. Pero bueno, en definitiva, hay otro problema y otro de los cánceres del Partido Laborista, que es obviamente la política de género, que una línea muy fuerte de la política de género, que obviamente lo único que quiere es establecer cierto cambio social que no le va a beneficiar en lo electoral al Partido Laborista. Pero el panorama no es de mucha esperanza para este gobierno. ¿Cuál es la cosa? Digamos, business as usual, como dicen acá, digamos. La cosa continúa como siempre. Un gerente como primer ministro que administra el Estado, un poquito para allá, ponemos un poquito de plata acá, allá. En definitiva, de los bancos, que estudió en Oxford, como el 90% de los primeros ministros de la historia, que es hinduista, que es la diferencia, podríamos decir. Y tercera cosa, que trabajó en Goldman Sachs, que va a seguir con el mismo modelo de desindustrialización, de alineamiento colonial con Estados Unidos, y va a permitir a las Fuerzas Armadas británicas, que son independientes, bastante independientes del gobierno en sí, continuar con el proyecto expansionista, militar, antichino, que están, y anti-Argentina también, que están siguiendo, digamos. Boris Johnson, que hace, agarra, firma. Este tipo que va a hacer, va a agarrar y va a firmar para que el Reino Unido siga expandiendo su militarismo. Perdón, ¿qué dijiste ahí? No, era eso que decías vos al final. Era sobre esto, de que decías que le va a dar continuidad a todas esas políticas. Va a ser lo mismo, business as usual, la cosa continúa como antes de Boris Johnson, como antes de Liz Truss, que quería cambiar las cosas. Neoliberalismo, financismo, capitalismo financiero, desindustrialización, guerra de Ucrania, políticas verdes que afectan al industrial y al trabajador, realmente salarios a la baja con respecto a la inflación, y no tiene muchas esperanzas el Partido Conservador. Realmente está en un quilombo pero tan grande que va a ser difícil, es difícil ver que puedan ganar las elecciones. Además, yo te diría que apostaría para que no ganen las elecciones, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Bueno, Casey, te agradezco todo este tiempo, todo lo que nos has hecho conocer del Reino Unido, es muy importante para nosotros. Quiero dejar algo, porque si no después Guillermo nos va a cruzar los pasillos y nos va a pegar un coscorrón. Los peronistas vemos el país de abajo para arriba.
Así que si no corrijo eso, me voy a comer un coscorrón en los pasillos de... Sí, no, de coincido. El laborista también, mira el partido, mira la sociedad de abajo para arriba. Eso lo hace, pero Moreno dice que las cosas se ordenan de arriba para abajo, ¿eh? Ojo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Moreno? Moreno, el peronista, mira la sociedad de abajo para arriba, pero la sociedad se ordena de arriba para abajo. Preguntale a Moreno y te va a decir eso, ¿eh? Mirá desde el bien común desde abajo, pero lo ordenás desde arriba, no lo ordenás desde abajo. Porque si vos pensarás que lo ordenás desde abajo, lo que haces es dar planes sociales y solucionás todo. Pero no se soluciona todo con planes sociales. Entonces, ojo, pregúntale a Moreno qué opina. Ojo, Moreno tampoco va a coincidir con lo que yo digo del Partido Laborista porque, digamos, Laborismo Azul le podría gustar, ¿no? Pero realmente Moreno, le gusta o no, le gusta bastante. Le gustó Johnson en su época, y se equivocó porque Johnson terminó siendo liberal. Y le gustó esta mina, que a mí no me gustó porque me quería bajar solamente 1% de los impuestos, mientras que a los ricos le bajaba el 15% de impuestos. No, muchachos, por favor. Está bien que era industrial y el fracking estaba bien, estaba muy bien. Pero bueno, revolución. Bueno, Casey, te agradezco nuevamente. Principalmente también agradezco a tu madre, que fue la que se le ocurrió esta posibilidad de que podamos charlar y conocer un poco más del Reino Unido, de conocer un poco más de tu tiempo allá. Sabemos que pronto vas a venir a Buenos Aires, así que cuando venga, y si da la posibilidad de que podamos charlar nuevamente, incorporando a algún compañero, incluso quizás Guillermo tenga la agenda disponible y podamos charlar con él también, y bueno, hacer un poco... La próxima charla podemos hacerla de indigenismo indigenismo y racismo europeo. Dos enemigos iguales. Pero eso va a ser una clase, creo, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a tener una clase así. Estaría bueno. Porque la verdad, yo cuando escucho el argumento de los racistas británicos diciendo no, pero no dejemos entrar a musulmanes porque son otra religión, porque son otra raza, otros valores. Yo no veo algo muy distinto al indigenista que dice el español no debería haber colonizado la América Latina porque en definitiva impusieron su cultura, digamos. Es la misma ideología o sistema de ideas. Pero bueno, interesante de analizar, así que estaría bueno. Cuando decís, Casey, indigenismo, ¿también decís hispanismo y leyenda negra? No, pará. El hispanismo, sí, está tan equivocado como el indigenismo. Es como acá que en el Reino Unido tenés dos miradas. Una mirada muy pro-imperialista, otra mirada muy anti-imperialista. Y el laurismo azul lo que dice, bueno, es básicamente... Hay varias cosas interesantes del imperialismo, pero es generalmente malo. Mira, hispanismo está bien, está mal de alguna manera, pero en definitiva también está mal la idea indigenista. Ambas ideas son ajenas a la identidad cultural argentina, que es hispanoamericana. Y lo mismo con el Reino Unido. ¿Qué pasa? Vos tenés musulmanes colonizando el Reino Unido, no colonizando gubernamentalmente. Colonizando significa mudarse al Reino Unido y vivir en el Reino Unido. Pero en definitiva, lo que está pasando ahora actualmente, y me alegra que esté escuchando ahí tu amiga por ahí, es que el indigenismo y el racismo europeo tienen los mismos argumentos, básicamente. Y uno es de extrema izquierda y el otro de extrema derecha. Así que son lo mismo, tienen la idea racista y fenotípica de la economía. Es decir, cómo lucís representa tu cultura. Y la cultura en realidad es ontológica. Pero bueno, nos fuimos de las ramas. Ya vamos a hablar sobre eso en algún momento de la vida. ¿Okay? Dale, queda para la próxima entonces. Así que bueno, Juanpi, Belén, Cintia y bueno, Nidia, te pido un cierre de esta entrevista que tuvimos con el joven Casey. Sí, yo como nombraste que soy la madre, así que tengo que pedir perdón por las palabras feas que tuvimos que escuchar. En algún momento dijo la frase medidas radicales. Perdón por eso, no pidió, perdón, se puso colorado ni nada y parece que yo no le hubiera enseñado mucho.
La verdad es que de toda la charla, la entrevista, lo que a mí me resuena como importantísimo es el tema de que alguna parte de la sociedad británica esté hablando de hacer fracking. Porque es una sociedad que viene con la bandera verde desde hace muchos años, por lo menos los 25 que hace que yo tengo algún contacto y conozco. Y la bandera verde era muy importante, y era anterior, ¿no? Pero desde ahí se hablaba muchísimo de cómo todo tenía que ser verde, ¿no? Lavarropa, verde. Y con ese lobby, digamos, verde, fueron impidiendo cosas en distintos países, fueron imponiendo cosas, etc. Que ellos mismos ahora estén hablando de hacer fracking, aunque sea en una parte de la sociedad y aunque haya sido repudiado por otra parte, después de tantos años de justamente estar tan embanderados de verde, da cuenta de que se están viendo en dificultades con conseguir energía, ¿no? Y que se van a seguir viendo y que vienen anticipando esto, ¿no? Entonces, hablar de fracking, que va a dar, en todo caso, resultado en 10 años, que sabemos que los norteamericanos se dedicaron a eso desde Bush hijo, y después les llega la revolución energética norteamericana, más o menos a partir del 12 en adelante. Bueno, se ve que ellos también ahora están tomando conciencia de que el mundo está cambiando mucho y que quizás su industria se vea muy desfavorecida, y supongo que van a tener que trabajar contrarreloj para poder hacerse de energía barata para sostener la industria. Y mientras tanto, la energía verde es muy, 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 muy cara. Así que veremos cómo continúan con eso. Eso es lo que más, de lo económico, ¿no? Porque de lo político, bueno, está todo lo que explicó Casey, pero de lo económico a mí me queda resonando eso, que es la parte que nos interesa más a nosotros, qué está pasando a nivel mundial, porque tenemos un lugar donde ubicarnos, más allá de si gobiernan los conservadores o los laboristas. A nosotros como argentinos nos interesa qué va a pasar en el mundo, y si Rusia, y cómo Rusia y Estados Unidos tienen una alianza de primer orden por la energía, y Europa y China quedan afuera, por más que Inglaterra o Reino Unido se haya salido de la Unión Europea, y seguramente pueda tener algún acuerdo un poquito más lindo con Estados Unidos, supongo que va a ser muy importante buscar una cierta soberanía energética, o por lo menos mitigar un poco esa dependencia, ¿no? Así que, bueno, les agradezco a todos por esta entrevista, esta posibilidad de intercambiar sobre este tema. Muchas gracias, Casey, por quedarte despierto hasta tarde para hablar con nosotros. Sí, esto ni siquiera empezó. Ahora me voy a ir a un grupo que hacemos unos Zoom con una línea del Partido Laborista, Laurismo Azul, hasta las 3 de la mañana hablando de política, y después también está el Partido Socialdemócrata, que es como un partido social, conservador en lo social y bien de izquierda en lo económico, que nada, la verdad, estamos todos ahí unos locos en Twitter hablando entre nosotros. Así que esto ni siquiera empezó, ¿eh? Yo acá no me duermo más. Mañana hay que trabajar. Bueno, es un joven entusiasta. Bueno, les agradezco a todos por haber participado. Pedimos disculpas a todos los que recibieron la invitación a verlo en vivo y no lo pudimos hacer. Era la primera vez que íbamos a realizarlo y no nos salió, pero va a salir por todas las plataformas para que lo puedan disfrutar. Exacto. Muchísimas gracias, Mariano, por llevar la iniciativa adelante. Gracias, Casey, por responder. Los compañeros que estuvieron participando del Zoom, que no fue publicado para participar todo el mundo, sino que fue publicado para tener algunos intercambios con los compañeros que colaboraran con las preguntas, etcétera, desde el chat. Pero bueno, va a ser puesto públicamente para que todos lo puedan apreciar, y ahí de las preguntas que surjan, capaz que podemos hacer alguna otra entrevista o algo, preguntas, observaciones, etcétera. Así que bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Casey, Juanpi, Belén, Cintia, Nidia. Nos vemos pronto.
Chao, nos vemos, muchachos, chao. Cuídense mucho. Gracias.